Aspectos generales del derecho internacional público. El derecho internacional público es el ordenamiento jurídico que regula el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales en sus competencias propias y relaciones mutuas, sobre la base de ciertos valores comunes para realizar la paz y cooperación internacionales, mediante normas nacidas de fuentes internacionales específicas o, más brevemente, es el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional. Los conflictos suscitados entre estados fue lo que derivó en la necesidad de crear normas jurídicas que regularan el comportamiento entre los sujetos de la comunidad internacional, lo cual tuvo como resultado avances como establecer zonas de influencia y de monopolio marítimo o límites de expansión territorial, apertura en el terreno comercial, el principio de la libertad de mares y los principios de la guerra justa y el derecho de gentes, entre otros. La soberanía y el derecho internacional público. El Estado es producto de la colectividad y se compone de población, territorio, gobierno y soberanía. En el carácter internacional, el concepto del Estado debe ser respetado bajo los principios de exclusividad, autonomía y no intervención de un Estado a otro en su interior, pero hacia el exterior son iguales entre sí. En el caso de México, en los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución mexicana se establece claramente este concepto. Como antecedente en el tema de soberanía, hago alusión al sacerdote José María Morelos, 1765-1815, quien personificaba al pueblo de México que habla y lucha. La lucha de Morelos era externa contra España y al mismo tiempo interna en una lucha de clases. No importaba el tiempo que transcurriera para obtener la soberanía, pues su lucha era por la libertad de los hombres, la cual en todos los tiempos es imprescriptible. Actualmente la soberanía de México es vulnerada de diferentes formas. Gerardo Ceballos del Instituto de Ecología de la UNAM explica: el muro que Donald Trump intenta construir no solo impactará negativamente en los problemas socioeconómicos entre Estados Unidos y México, también viola acuerdos internacionales ambientales y por tanto la soberanía de México, pues es una de las regiones más ricas en flora y fauna de todo el continente y más de 800 especies se verían aún más afectadas. Por ello, Ceballos reconoce que cualquier nación puede proteger su soberanía de la manera que considere adecuada, tomando en cuenta el respeto a la soberanía de otro territorio y a los acuerdos internacionales en temas ambientales. Levantar el muro sería una clara violación a estos tratados. Responsabilidad internacional de los Estados. La responsabilidad internacional del Estado es el conjunto de relaciones jurídicas que nacen en el derecho internacional público, del hecho internacionalmente ilícito cometido por un Estado. Estas relaciones se dan entre el Estado infractor por un lado y el Estado perjudicado, una pluralidad de Estados o la comunidad internacional en su conjunto por otro. Se trata de una materia regulada fundamentalmente en el derecho consuetudinario, pero que ha sido objeto de la atención de la Comisión del Derecho Internacional. El concepto de responsabilidad es la obligación de reparar y satisfacer por sí solo o por otro la pérdida de daño que se le hubiera causado a un tercero. Según la definición del jurista don Joaquín Escriche, el fundamento de la responsabilidad civil es el principio general del derecho. El que cause daño a otro tiene la obligación de repararlo. Restitución y reparación. La restitución tiene como propósito restablecer la situación que hubiera existido de no haber ocurrido el acto y omisión ilícitos, mediante el incumplimiento de la obligación del Estado. Cuando se ha producido un daño como consecuencia de una violación del derecho internacional, nace para el Estado culpable la obligación de reparar. Sujetos del derecho internacional público. Los Estados como sujetos del derecho internacional. Los sujetos son entidades con derechos y obligaciones impuestas por el derecho internacional. Según Herzog, los Estados son los motores esenciales de la creación del derecho internacional, ya que son estos los que tienen personalidad jurídica en todos los sentidos respecto al derecho internacional, pues no tienen restricción. Los sujetos del derecho internacional público se dividen en sujetos típicos y atípicos. Los sujetos típicos por excelencia dentro del derecho internacional son los Estados, ya que cumplen con ciertas características como son territorio, población y gobierno. Los sujetos atípicos, según fuentes, son aquellos sujetos que se encuentran inmersos en las relaciones de derecho internacional, pero no cumplen con algunos de los requisitos esenciales de un Estado soberano. Las organizaciones como sujetos del derecho internacional público. La organización es una persona internacional. Su personalidad jurídica y derechos y deberes no son los mismos que los de un Estado. Es un sujeto del derecho internacional que es capaz de poseer derechos y deberes internacionales y que tiene capacidad para mantener sus derechos a través de la presentación de reclamaciones internacionales.
El individuo como sujeto del derecho internacional público. Los individuos pueden ser sujetos atípicos del derecho internacional, por lo que pueden ser susceptibles a la responsabilidad internacional, en el caso de violación de alguno de los instrumentos internacionales. Los avances que se han visto son los temas de derechos humanos ante situaciones que se llevan a cabo en los sistemas universales y regionales de protección de los derechos humanos, en el caso de situaciones recurridas ante la Corte Penal Internacional. La persona moral como sujeto del derecho internacional público. Se considera el derecho como principal figura de persona moral. Sin embargo, existen empresas morales que tienen carácter transnacionales que pueden ser consideradas como sujetos del derecho internacional público. Según Herzog, la empresa adquiere respecto del Estado extranjero la posibilidad de actuar directamente en el ámbito del derecho internacional y una personalidad jurídica limitada de derecho internacional. El Vaticano como sujeto del derecho internacional público. Díaz de Velasco menciona que la Ciudad del Vaticano es un ente con la especial misión de servir de base territorial a otro, la Santa Sede, y en él se dan los elementos que se caracterizan al Estado y que el derecho internacional toma como base para la subjetividad internacional de éste. La Santa Sede es solo el órgano regular del gobierno que representa a la Iglesia en el ámbito internacional. Los pueblos que luchan por su liberación como sujetos del derecho internacional. Son grupos rebeldes que tienen poder efectivo dentro de un ámbito determinado que ejerce jurisdicción. Están conformados por grupos humanos que nacen de una situación de beligerancia y que están en tránsito de convertirse en formaciones políticas más definidas, como pueden ser los de Estado. Son miembros de conflictos armados sin carácter internacional. Poseen el carácter de un sujeto de derecho internacional, ejerciendo supremacía del hecho en el territorio bajo su control. Movimientos de liberación nacional como sujetos del derecho internacional público. Surgen de conflictos armados internacionales. Su concepto es producto de una larga evolución que se caracterizó el 14 de diciembre de 1960, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 1515, denominada Declaración sobre la concesión de la independencia de los países y pueblos coloniales. El concepto de lucha de los pueblos armados por su liberación o movimientos de liberación nacional está íntimamente ligado con el principio de autodeterminación de los pueblos. Entre sus obligaciones se encuentra el abstenerse del uso de la fuerza a fin de que sus colonias puedan llegar pacíficamente a la independencia. Cruz Roja Internacional como sujeto del derecho internacional. Es un ente con derechos y obligaciones. Es una organización internacional independiente y neutral. Tiene como finalidad la prestación de ayuda humanitaria a las personas afectadas por conflictos armados y violencia armada de carácter internacional o no internacional. De igual manera, promueve leyes para proteger a las víctimas de la guerra. Su ordenamiento legal está basado en los convenios de Ginebra de 1949. Las minorías como sujetos del derecho internacional. No existe una definición específica de las minorías nacionales dentro de los instrumentos internacionales en el derecho internacional, pero sí se encuentra protegida a los grupos que conforman minorías. El Pacto Internacional para los Derechos Civiles establece: en los estados que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponda a tener su vida propia cultural, a profesar y practicar su propia religión y emplear su propio idioma. Los refugiados como sujetos del derecho internacional. Son personas que, debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social y opiniones políticas, se encuentran fuera de su país. La existencia de refugiados es una manifestación de que son víctimas de la violación de los derechos fundamentales en su país de origen. Uno de los objetivos del derecho internacional es velar porque los refugiados no sean considerados ciudadanos de segunda clase. Conclusión. En el ámbito del derecho internacional público, los propios estados, para el gobierno y manejo de sus relaciones, se ven obligados a la creación de sujetos internacionales, es decir, el orden jurídico parte de la voluntad de los estados. Los estados como sujetos creadores de derecho internacional tienen la prerrogativa de dar existencia a nuevas personas internacionales, y la función privativa de los estados, que es la de elaborar las normas del derecho internacional, que es compartida y delegada a estos nuevos sujetos. La personalidad jurídica puede ser observada desde dos perspectivas. En sentido amplio, los sujetos del derecho internacional son todos aquellos que tienen una relación de derechos y obligaciones
para con la comunidad internacional dentro de un orden legal, por lo que algunos autores manifiestan que indirectamente todas las personas son sujetas del derecho internacional, en razón de sus derechos humanos, pero solo de una forma pasiva. En sentido estricto, la personalidad jurídica dentro del derecho internacional es aquella que requiere una participación afectiva en la creación de nuevas relaciones de derecho, donde surgen nuevos derechos y nuevas obligaciones. El mantenimiento de la paz y la seguridad internacional es el principio de los objetivos de la actividad internacional. El éxito mismo del derecho internacional se cifra mucho en que éste sea cumplido. Los convenios de los estados se diseñan para que pueda concretar una idea de legalidad internacional y debe estar cimentada en la paz, por lo que las conciliaciones para evitar el conflicto son parte doctoral y un paso imprescindible para el estudio del derecho internacional.